Hola, buenas. Soy Eusebio González, director de Prevención Genérica de Mutua Intercomarcal. Y antes de empezar a exponer los 7 puntos claves de la reincorporación a la actividad de las organizaciones, querría comentaros que la empresa debería tener presente 3 aspectos primordiales para cuidar la seguridad, salud y bienestar de sus trabajadores. Son la prevención, la integración y la comunicación. Prevenir y establecer los procedimientos adecuados que minimicen los posibles contagios. Integrar estos procedimientos en toda la organización, desde el director general o empresario inclusive, a todos y cada uno de los trabajadores. Y comunicar una vez elaborados los procedimientos, saberlos informar adecuadamente a toda la organización. Os voy a exponer 7 puntos claves a tener en cuenta para esta reincorporación. El primer punto clave sería las fuentes de información. Deben de ser fidedignas. El segundo punto clave sería las personas. Las personas debemos de pensar en aspectos psicológicos. La incorporación a la rutina del trabajo después de haber estado ausente o en teletrabajo a causa del confinamiento puede tener consecuencias psicológicamente negativas. Por este motivo, debemos de potenciar ciertos aspectos psicológicos positivos a esa incorporación, trasladarlo a esas personas. A nivel individual, volver a trabajar significa muchos aspectos positivos y a nivel colectivo, pues también. Yo siempre digo que en momentos excepcionales las personas responden de forma excepcional. En el tercer punto clave, os comentaría las medidas recomendadas en la aplicación de la organización. Estas medidas debemos de estar siguiendo las instrucciones y medidas establecidas por las autoridades sanitarias. La clave a la reincorporación no es otra que el distanciamiento, las distancias de seguridad. Hemos de buscar ubicaciones más amplias. Hemos de buscar adecuaciones de espacio, de menos trabajadores en los espacios de trabajo. Y todo esto nos va a marcar los factores de la organización en las medidas de prevención a partir de ese momento. Implementar hasta el momento pues, aspectos como la flexibilidad en los horarios, intervalos de tiempo, etc. Hablamos de 4 fases a tener en cuenta en estas medidas de aplicación en la organización. Uno sería antes de ir a trabajar, de desplazamiento al trabajo, en el centro de trabajo y posterior al trabajo. Si hablamos de antes de ir a trabajar, los aspectos más significativos básicamente son informar a los trabajadores de las pautas y medidas en que cómo tienen que desarrollar su trabajo y la seguridad a partir de ese momento que se incorporen. Derivar al servicio de prevención para valorar al personal vulnerable al COVID-19. Prevenir con los equipos de protección necesarios, informarles y preparar esos equipos de protección, reorganizar los espacios de trabajo, potenciar el teletrabajo e incluso, si pudiera ser, intentar un control de temperatura de termómetros infrarrojos cuando se incorpore ese personal al trabajo. A nivel de desplazamientos al trabajo, los aspectos significativos yo lo fundamentaría en uno, que es priorizar el transporte individual a ser posible y que si no es posible, garantizar los 2 metros de distanciamiento entre personas. Si utilizamos el transporte público, se recomienda el uso de mascarillas higiénicas. Dentro de las medidas dentro del centro de trabajo, podemos dividirlas en 4 tipos de medidas: organizativas, de cara a los trabajadores, de medidas higiénicas y las de gestión de residuos. Si tenemos en cuenta las medidas de reorganización dentro del trabajo, hablaríamos básicamente de planificar las tareas y procesos de los trabajadores para que se pueda mantener esa distancia de seguridad de 2 metros. Por ejemplo, en establecimientos abiertos al público podríamos hablar de que debe de haber un aforo máximo, es un requisito a la distancia, adecuado a la distancia, mecanismos de control de acceso a las entradas, controlar que los clientes guarden esas distancias establecidas de 2 metros, fomentar el uso de pago online o tarjeta e incluso fomentar el uso de mamparas de plástico rígidas o semirrígidas de fácil limpieza y desinfección. Continuando con esas medidas, pues yo también incluiría como medidas escalonar horarios al máximo para
pues para mantener esas distancias de seguridad, redistribuyendo las tareas si cabe, aprovisionar al personal de productos de higiene, realizar sobre todo, que es muy importante, un plan de contingencia que después hablaremos, y establecer y seguir los protocolos establecidos por el Servicio de Prevención, que deben de incluir también cómo actuar en caso de contagio. Respecto a las medidas a tomar respecto a los trabajadores, en la medida en la que podamos, deberíamos respetar esa distancia de 2 metros de seguridad. En la planificación de actividades y tareas, se debería de tener en cuenta que los equipos de trabajo minimizar la coincidencia de trabajadores en operaciones y actividades que se realicen. Perdón. En caso de que notemos síntomas, se debe de comunicar a todos los trabajadores que el trabajador afectado avise lo más rápido posible a su superior o a sus compañeros de que realmente se siente en una situación de susceptible afectación del COVID. En este caso, también, evidentemente, se consultará al servicio de prevención o al médico de atención primaria, así como pudiera también dirigirse al teléfono del COVID-19 de cada autonomía, tal como se debe establecer en el procedimiento que tengamos de contingencia en la empresa. En nivel de medidas de higiene y limpieza, básicamente aumentar la limpieza y desinfección, y a nivel de gestión de residuos se realizará de forma habitual, como de costumbre, con los protocolos de separación. Si un trabajador presenta síntomas, sí que deberemos aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos o otro tipo de productos, y esa bolsa la colocaremos en otra bolsa con cierre automático y la depositaremos en la fracción del resto. Y en la cuarta fase, después del trabajo, debemos cuidar las distancias y medidas de prevención de contagio e higiene al volver a casa, y más sobre todo, si convivimos con trabajadores o personas de alto riesgo, vulnerables o especialmente sensibles. El cuarto punto clave sería el procedimiento de actuación de los servicios de prevención ante la exposición del COVID-19, sobre todo fundamentada en un aspecto, que es el plan de contingencia. Nos deben de ayudar a implementarlo. ¿El plan de contingencia en qué se basa? Bueno, pues deberemos de reevaluar toda la nueva situación de las tareas y actividades en función y añadiendo el factor COVID-19. Debemos consensuarlo con los representantes de los trabajadores, es un punto también clave. ¿Cómo lo haremos? Estableceremos 3 escenarios posibles, que serían no permanentes ni generales, porque pueden ir variando en función de la naturaleza de las actividades que vayamos desempeñando, pero se fundamentarían en 3 puntos, en 3 definiciones y de escenarios. Uno sería el de exposición bajo, el de exposición de bajo riesgo, exposición de riesgo o bien baja probabilidad de exposición. Otro punto importante en el procedimiento de los servicios de prevención sería el protocolo específico para personas vulnerables o sensibles con patologías previas. Y ya por último, deberíamos es una recomendación buena, asignar un responsable o responsables de actuación en caso de contagio. El punto quinto a exponer serían los equipos de protección ante la exposición al COVID-19. Básicamente, recomendamos que esos equipos tengan unas características según marcan la UNE EN149 para todos aquellos que sean de dispositivos de protección respiratoria, y las típicas mascarillas FFP1, FFP2 y FFP3, las cuales recomendamos que sean utilizadas solo por personal que tenga contacto directo con susceptibles personas afectadas de COVID-19, o bien para aquel personal establecido en el plan de contingencia que debe de actuar en caso que haya un posible contagio. Para el resto, para ayudar a evitar contagios entre la población, nos debemos centrar básicamente, servirían las establecidas en la UNE 0064 o en la UNE 0065 sobre mascarillas higiénicas no reutilizables o reutilizables respectivamente. El servicio de prevención también puede trasladarnos o establecer otro tipo de materiales de protección, como podrían ser guantes de protección o protección ocular y facial, o inclusive ropa de protección. Y por último, los puntos 6 y 7 de la clave para la reincorporación al trabajo serían el regular
y gestionar el teletrabajo de nuestro personal, facilitando herramientas, aumentando la interacción entre empresa y trabajador, porque se siente solo, está en un lugar de trabajo individual, trabajar la conciliación familiar y laboral y potenciar todo aquello, formación de equipos a distancia que puedan interactuar entre todos. Y por último, el séptimo punto sería el potenciar la comunicación entre empresa y trabajador, informar adecuadamente de los procedimientos a todos y cada uno de los trabajadores, facilitar al máximo al trabajador que pueda preguntar sobre el COVID-19, porque de esta manera se siente informado y perderá el miedo a esa incertidumbre. Y por último, involucrar a los representantes de los trabajadores en toda esta faceta de comunicación e implementación de todos y cada uno de los protocolos. Hasta aquí la exposición de los puntos claves de la reincorporación después del confinamiento. Me despido esperando haya sido de su utilidad y agradeciéndoles su atención. Muchas gracias.